Bienvenido a este rollo de Compartiendo Cine, un proyecto de cine entre compas. Aquí vamos a cotorrear y hablar con la neta. Y compartiremos experiencias para que te sirvan a ti y pierdas el miedo a todo este desmadre y comiences a crear. Esto es Compartiendo Cine. Bienvenidos todos una vez más a esto que es Compartiendo Cine. Mi nombre es Caleb Triana y el día de hoy traigo un director que está a punto de estrenar una película muy interesante que es Clases de Historia, y pues vamos a conversar con su director, que es Marcelino Islas Hernández. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por aceptar y por venir acá un ratito a este espacio. Pues bueno, me gustaría empezar hablando de tu película Clases de Historia con la pregunta que creo que puede ser muy común, pero me parece muy reveladora, y es, me parece que tu película puede llegar a ser un poco transgresora para algunos sectores quizá, pero eso no le quita el mérito de ser una gran película. ¿Qué fue la inspiración o qué te llevó a escribir y hacer esta película? ¿Cuáles fueron los elementos o temas que tú querías hablar o que te llevaron a pensar en esta película y en todo lo que conlleva esta historia? Sí, bueno, Clases de Historia es mi tercer largometraje y la intención principal cuando comencé a pensar en este proyecto era desmarcarme un poquito de mis películas anteriores. Mis películas anteriores las considero yo como un poco más oscuras, un poco más densas, un poco más difíciles, por lo menos para mí, ¿no? El verlas, todo el proceso fue más incómodo, ¿no? Igual muy revelador, pero más incómodo. Y acá con Clases de Historia quería buscar una película más luminosa, una película que me hiciera sentir bien durante todo el proceso, y la conceptualizo mucho como una cartita de amor, ¿no? A la vida. De ahí empecé ese fue como el punto de partida. Invité a Verónica Langer, que es la actriz que interpreta el personaje de Vero, desde el inicio, desde el momento en el que estaba comenzando a escribir, porque es una película que le escribí a ella, ¿no? Directamente como actriz. Entonces, pues ahí fuimos desarrollando la película. Yo me siento muy identificado con Vero, ¿no? En la manera en la que trabajamos, en esta relación actriz-director, creo que me funcionó mucho desde la caridad. Vero es también la protagonista de mi película anterior. Entonces, pues de esa sinergia quise partir también para comenzar a escribir esta película. Y bueno, pues la película se llama Clases de Historia porque es como un poquito un regreso a muchas historias que me han impactado o muchos lugares que he transitado a lo largo de mi vida, ¿no? O sea, filmamos en una escuela donde mi mamá es directora desde hace más de 30 años, ahí fui yo a la primaria, filmamos aquí en la colonia donde vivo, que es Las Arboledas, en el Estado de México. Entonces, eso, ¿no? Como partir de lo más personal era importante para mí, ¿no? En este proceso. Claro. Y en ese sentido, igual una pregunta que quizá va para otro lado es, tienes aquí dos cosas. Tienes una actriz con una gran trayectoria, y por otro lado tienes una actriz también protagonista, pues que tiene menos experiencia, ¿no? Me parece que debutó en esta película, si no tengo mal el dato. Este, entonces, ¿cómo fue combinar estas dos experiencias? Una actriz con bastante experiencia junto con otra que quizá no tenía tanta experiencia, y lograste hacer que tuvieran una gran química en pantalla. Y por lo menos, si yo no hubiera sabido este dato, yo hubiera creído que esta chica ya tiene bastante tiempo haciendo películas, ¿no? Sí, bueno, justo es un proceso del cual yo me siento muy contento, el que llevé con Renata en particular. Con Vero, pues bueno, Vero no es ningún descubrimiento, el que sea, el decir que es una actriz ya más que probada en cine, teatro y televisión. Y el haber trabajado con Vero en mi película anterior me ayudó a que ella ya estaba en el tono, ¿no? O sea, ya no había que
moverle demasiado, ya simplemente era una cosa de modular un poquito más en cada escena, y de ahí podíamos partir. Y en el caso de Renata, que ya tenía experiencia en algunas películas, en personajes secundarios, pero este era su primer protagónico, ¿no? Ella lo menciona mucho en coprotagónico en las entrevistas que hemos realizado, y trabajamos durante más de 2 años. Yo me dedico a dar clases en paralelo, de hecho, más bien me dedico a dar clases y hago películas cuando todo se junta y cuando es posible, pero siempre hablo mucho del proceso de Renata y muestro un ensayo que tuvimos en el 2015, 2 años antes de filmar la película. La película la filmamos en el 2017. Y en ese ensayo se nota que Vero está actuando y que Renata no logra ser este personaje que logre imponerse ante ella. Entonces, esos 2 años, después de ese ensayo, los usamos para tener una serie de ejercicios, de estrategias. Vimos muchas películas que hicieron que Renata pudiera explotar el gran talento que tiene, porque eso sí es indudable, y ponerlo en el tono y en las experiencias que necesitábamos para su personaje. Entonces sí fue un proceso muy rico el que llevamos con Renata. Oh, qué bien. ¿Y qué películas o qué obras fueron las que llevaron o inspiraron tanto el proceso de creación de la película como este otro proceso que comentas que tiene que ver con la preparación de la actriz? Ya, sí, hay varias. En general, así como referentes que tenga yo muy claros, Humberto D. de Vittorio De Sica, es una de mis películas favoritas y me gusta mucho regresar a ella. Me siento como mucha empatía con el personaje y el conflicto y cómo se desarrolla. Puede ser una. Para el personaje de Vero, trabajamos de repente con referencia de Gloria, de Sebastián Lelio, esta película chilena. Y para Renata, recuerdo haber visto 2 películas de Ozón. Me recuerdo que vimos Joven y Bella, y principalmente Swimming Pool, esta donde Ludivine Sagnier comparte con Charlotte Rampling. Es una relación muy similar, de hecho, o sea, allá está como un poquito más arriba de tono, y es muchísimo más transgresora, hablando de eso que mencionabas hace ratito, pero sí, es como esta misma seducción, ¿no? Que tiene el personaje más joven hacia el personaje maduro. Bien, me llamó la atención esto que dijiste, que aquella película era más transgresora que la tuya. En ese sentido, el tono de la película y estos temas de repente que pueden resultar un poco espinosos para algunas personas, no para todos, pero creo que sí puede haber alguien que se escandalice por lo que sucede. No voy a decir que sucede, ya tendrán que ver la película, pero eh, en ese sentido, dices, bueno, hay otras que son más como estas que pones de referencia. ¿Tú, en ese sentido, sentiste que te limitaste o era siempre esa la intención de no tocar eh, tan lejos o tener un límite tan lejos como estas otras películas? Sí, no, y no digo que estas películas lo hagan, las películas que mencioné, pero no quería llegar a un punto donde el morbo fuera precisamente la relación entre estos 2 personajes, ¿no? De hecho, yo no lo veo así. O sea, claro, puede haber interpretaciones y cada cabeza es un mundo, pero para mí lo importante eran estas 2 personas solitarias, cada una en distintos tipos de soledad, una enferma de cáncer, una con una familia que ya no tiene ningún vínculo a pesar de estar compartiendo con ellos, y la otra víctima un poco de su generación, de su clase social, que se encuentran y se acompañan, ¿no? Y viven y se descubren ellas mismas, ¿no? Esa era como mi búsqueda, más que pensar en si había algo más allá de, yo qué sé, de un beso o alguna otra cosa entre estos 2 personajes. Ni siquiera yo sé qué es lo que sucede entre estos 2 personajes. Bien, bien. Bueno, pasando a otro tema que también es algo que me llamó bastante la atención y es el tema de la musicalización. Hay varias canciones que les llaman licenciadas, que no son originales para la película, pero que se toman y se ponen en ciertos puntos para resaltar algo, ¿no? En ese sentido,
me gustaron varias de las canciones elegidas. Logran transmitir como varias emociones y y hay estas partes como medio musicales donde nada más estamos viendo suceder cosas y nada más está la música de fondo y todo eso. ¿Todas esas canciones estaban desde el principio o cómo se fueron agregando? ¿Cómo fuiste pensando en qué momento iba a entrar la música? Sí, los momentos musicales estaban planteados sí desde el guión, pero no con esas canciones, ¿no? Sí hicimos como un poquito una búsqueda. Es la primera película en la que utilizo tanta música, ¿no? Y tantas canciones. De hecho, Score es la primera película que yo hago que tiene y viene acompañado de esta intención de un poco soltarme el chongo. Bueno, ya no tengo pelo, pero soltarme el chongo, ¿no? De hacer cosas que por lo regular me limitaba a hacer y fuimos buscando, ¿no? O sea, una que estaba así que está desde el guión y que fue un gran esfuerzo poder conseguirla fue Fuera del Mundo de Oscar Chávez, que es este tema que se utiliza en Los Caifanes, esta legendaria película del 67, y que hice todo lo posible, hicimos, ¿no? La producción y yo todo lo posible para poder conseguirla y que va acompañando el arco del personaje, igual que Rusi, Young Tender, Torreblanca, No Somos Marineros, ¿quién más aparte? Clubs, así, hay como un cúmulo de bandas bien interesantes que se fueron sumando y fue un proceso que llevé junto con Julián Name, el supervisor musical de la película, ¿no? Y estoy contento porque creo que sí logra este espíritu muchísimo más juvenil que el que yo había manejado en mis películas anteriores. Bien, hiciste mención de algo y creo que es la segunda vez que lo mencionas o al menos haces como un hincapié en eso, que es el hecho de que eh, tomaste esta película como para soltar las limitaciones que habías tenido. Quizá yo creo que te refieres en cuanto a producción en tus películas anteriores y en ese sentido, ¿cómo te sientes ya con el resultado? ¿Crees que te fuiste demasiado o lo ves o cómo lo ves en comparación a a tu obra anterior, ¿no? ¿Sientes que sí es muy diferente o sientes que sigue estando algo de ti dentro de la película? Siento que sigue estando el tono, ¿no? O sea, suena pretencioso decirlo yo, pero creo que sí hay como una similitud entre mis tres películas, pero sí me siento en un terreno muchísimo más luminoso, muchísimo más libre, ¿no? Lo que cuando digo soltarme el chongo, pues uno pensaría que mi otro cine, ¿qué tenía o qué? Pues lo que sucede es que ni siquiera movía la cámara, ¿no? Yo tenía como todo muy bien planteado desde mi perspectiva, la cámara siempre inmóvil y tal, y acá de repente fue que quiero que sea un torbellino, que haya música, que la cámara se mueva, eso, ¿no? O sea, de repente no pensar tanto las cosas y estoy muy orgulloso del resultado. De hecho, esto me llevó a mi siguiente película, que se llama Mi novia es la revolución y que estreno ahora en el Festival de Guadalajara, y que es una película, es un coming of age, es una película totalmente juvenil y que creo que solamente clases de historia me pudo haber permitido llegar a hacer una película como Mi novia es la revolución. Hola, de qué padre. Pues a ver si tenemos la oportunidad también de ver esa película dentro del programa del Festival de Guadalajara. Pues Sí. bueno, todavía queda algo de tiempo, pero me gustaría aprovechar este tiempo que queda para que nos platiques un poco de cómo, cómo vamos a poder encontrar tu película. eh, ¿Va a estar en todas las ciudades o va a estar limitada? ¿En qué ciudades la podremos encontrar para que quienes nos escuchen puedan estar ahí pendientes y puedan encontrar esta película si es que les llama la atención verla? Sí, el 9 de septiembre es el estreno de la película. Tenemos un lanzamiento que a mí me sorprende mucho porque mi película anterior se estrenó en Cineteca Nacional más dos copias más, tres copias más, fue un estreno muy limitado y se vio muy poco. Y esta película sale con alrededor de 140 copias, casi en prácticamente todo el país. Estoy muy contento y espero que el público me dé la oportunidad de compartir con ellos. Estoy muy ansioso para ver el resultado, esto que mencionas, de si les parece una película
con temas espinosos o les parece una película muchísimo más suave, yo qué sé. Entonces estoy muy ansioso de ver qué es lo que va a suceder con el público a partir del próximo jueves. Y en ese sentido, igual me voy a desviar un poco de lo que te iba a preguntar ahora, pero en ese sentido, y siempre me llama mucho la atención cuando de repente pasan estas cosas. Por ejemplo, hablé con otro director que, de hecho, vi que está acreditado ahí en tu película, que es Emilio Santoyo, y él tiene una película que se llama El deseo de Ana, y yo le digo, ¿cómo haces o cómo has lidiado con tu familia en el hecho pues de tocar estos temas que de repente puede que tu familia sea muy liberal y pues no le importe, ¿no? Pero puede que tengas una familia más conservadora y de repente pueda pegar el grito en el cielo. Y él me dice, pues la verdad no la han visto y me da terror saber si la ven, ¿no? En ese sentido, ¿cómo te encuentras tú con ese tema? Las hermanas de mi querido Emi, espero que no vean El deseo de Ana, porque si no, ya, ya no se van a querer quedar solas con él. Nada, es broma. No, a Emi yo lo quiero muchísimo. A él lo conozco desde que estaba estudiando. Él estuvo conmigo desde mi segunda película y es parte de mi familia de amigos del cine y familia general. Bueno, pero regresando a la pregunta, porque ya me desvié mandándole este abracito al buen Emi. No, la verdad es que no tengo una cuestión de ese tipo con mi familia. De repente es duro, ¿no? Cuando llegamos a vernos reflejados en ciertas cosas, ¿no? Porque siempre sucede con la obra de uno. Al final lo que hacemos es encuerarnos enfrente de todo el público, encuerarte enfrente de tu familia, cosas que de repente no puedes decir o que mejor omitimos y que todo el mundo sabe que ahí están, pero de repente en la película es más que evidente, pues sí, es muy fuerte, ¿no? Pero creo que también sirve incluso como un buen medio de comunicación para todas estas cosas. Muy bien. Bueno, ahora sí, ya para cerrar esta cápsula, me gustaría que invitaras al público a ver tu película, Clases de Historia. Quizá nos contaras un poco una sinopsis para todos aquellos que no sabían de esta película o apenas se están enterando de que se va a estrenar, que nos invites y los hagas partícipes de esto y que se quieran ver la película. Claro, sí, los invito a partir del 9 de septiembre en algunos cines de todo México a ver Clases de Historia. Es la historia de, Clases de Historia es la historia de una maestra de 60 y tantos años que tiene cáncer, se lo detectaron muy tarde, se está muriendo, se está secando, la relación con su familia es muy seca, muy áspera, y de repente se encuentra con Eva, una chica que entra tarde a su salón de clases en el ciclo escolar. Tienen un inicio muy ríspido, pero después empiezan a encontrarse. Y Vero, el personaje de la maestra, empieza a vivir hacia la muerte. Pero eso, ¿no? O sea, suena como muy trillado decir vivir hacia la muerte, pero de repente, y en estos tiempos de COVID y de contención, creo que justamente de repente se nos olvida el sentido de vivir, disfrutar, ser, ¿no? Entonces, creo que la película tiene un mensaje interesante que tiene mucha actualidad en este momento y pues bueno, eso, los espero en el cine. Ojalá nos den la oportunidad de compartir esta historia con ustedes. Perfecto. Pues igual los invito a ver esta película. Creo que es una gran película, muy diferente de repente a lo que podríamos encontrar normalmente en la oferta de cine. Denle la oportunidad y creo que les puede llegar a gustar a mucha gente. Pues bueno, con esto cerramos la cápsula del día de hoy. Agradecerte por el tiempo y por estar abierto a contestar todas mis preguntas. Y pues bueno, con esto cerramos. No sé si quieras decir algo más para terminar. No, agradecerte nada más por la difusión y por el esfuerzo que es mantener vivos estos espacios. Muy bien, pues de nuevo gracias por el tiempo, agradeciendo a toda la gente que ve y nos escucha y nos estaremos viendo y escuchando en un próximo episodio. Hasta la próxima.